Hola a todos y todas, es un placer, un gusto compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas ideas en este evento Virtual Educa, virtual, completamente virtual, que nos reúne. Y la propuesta que les hago es compartir conmigo una especie de ensayo. Esto no es producto de una investigación sistemática, pero sí de muchísimos años de trabajo en universidades públicas y universidades privadas de la República Argentina. Trabajo con docentes, trabajo con equipos directivos y de conducción y gestión universitaria. Me dedico a eso hace más de 15 años, desde mi formación, que es pedagógica. He trabajado en áreas de gestión y me ha tocado, afortunadamente, tener la posibilidad de experimentar en procesos de gestión de transformación digital en diferentes instituciones. Y la verdad que esta situación pandémica me ha encontrado en la enorme responsabilidad de llevar adelante el proceso de virtualización casi completa de una universidad privada y procesos de virtualización en instituciones públicas de sus actividades y ofertas académicas que son básicamente presenciales, en una especie de frenética carrera contrarreloj para poder montar las actividades, comenzado el ciclo lectivo 2020, y que nuestros estudiantes no se queden ante esta situación crítica sanitaria global, que nuestros estudiantes no se queden sin poder estudiar. Desde ese lugar es que con el conjunto de ideas, discusiones, debates, toma de decisiones que hemos tenido que afrontar en los equipos de trabajo en los que yo estoy involucrada a lo largo de estos meses, he armado una serie de ideas que pongo a disposición para el debate, para la discusión, para la reflexión de todos. La verdad que no son ideas cerradas y, como digo, no son conclusiones de una investigación sistemática, sino recopilando algunas de las experiencias en las cuales he tenido la oportunidad de participar, propongo un conjunto de ideas para pensar y debatir el futuro, sobre todo pensando en términos de horizonte de futuro. Y no solo de pospandemia, sino de una manera un poco más optimista, tratando de ir un poco más allá y pensar en un horizonte luego de la pospandemia. ¿Cómo debiera ser la universidad? ¿Qué transformaciones, qué reconfiguraciones debiéramos poder pensar e imaginar? La vida misma se nos ha reconfigurado a todos en estos meses y es necesario que en los ámbitos donde desarrollamos nuestra actividad formativa también nos atrevamos a pensar en nuevas configuraciones. Desde ahí es que se propone esta charla, Universidad 4.0, modelos híbridos y competencias docentes. Bien, una de las lecturas que en los pocos tiempos libres que he podido tener en estos meses llegó a mis manos con gusto, con placer, es un escrito que el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, el sociólogo portugués, a quien sigo bastante porque tiene un modo de pensamiento bastante interesante, disruptivo, plantea siempre las dinámicas desiguales que hay para toda la humanidad en general y las problemáticas que debemos enfrentar tratando de utilizar lo que él llama las epistemologías del sur, empezar a pensar con una lógica que nos quite de ese juego de dominación de cierta ciencia o cierta academia que impone los modos de pensar y los modos de hacer en el mundo. Es muy interesante este autor, a quien recomiendo muchísimo, y plantea en estos días
una idea que a mí me pareció bastante también llamativa y que vale la pena recuperar, es que el virus es una especie de pedagogo, ¿no? Que nos está queriendo decir algo. Y el problema es si vamos a ser capaces de escucharlo y de poder interpretarlo, dice él, ¿no? Y desde ahí yo lo que quisiera es plantear, tomando esta idea, por supuesto que no se trata esta charla de hablar de todo aquello que el virus vino a develar en esta etapa, ¿no? Vino a poner sobre la mesa las desigualdades terribles que existen en el mundo, las brechas, como la brecha digital, porque en toda esta etapa en donde hemos intentado sostener el derecho a la educación de nuestros jóvenes, de nuestros universitarios, tratar de cumplimentar todo lo posible las actividades académicas de cara a que no haya deserción, no haya desgranamiento en nuestras aulas. Aún así, las enormes desigualdades económicas, sociales que tiene la humanidad son temas de los cuales yo no voy a abordar ahora, porque no tendríamos tiempo para hablar del tema de lo que trata la charla, pero sin lugar a dudas, ahí yo tomo de esta idea, de esta frase que propone Boaventura, ¿qué nos quiere decir el virus en relación a nuestras actividades habituales en la universidad? ¿Qué podemos pensar? Diferenciando esta situación de excepción y de post-pandemia, en todo caso, que por lo menos acá en la Argentina, donde yo vivo, en Buenos Aires, todavía nosotros estamos en cuarentena, así que estamos planificando la post-cuarentena, a ver cómo vamos a retomar la presencialidad en las aulas, pero yo estoy tratando de pensar más allá, ¿no? En esta realidad casi distópica que hemos tenido que afrontar, pensando en un horizonte posible, y no digo utopía, digo horizonte, ¿no? Horizonte de posibilidad, porque las utopías son irrealizables, pero estoy pensando algo que sea posible de llevar adelante en nuestras universidades y tomando esta etapa como toda crisis, ¿no? Como una enorme oportunidad de revisar, de repensar y de reinventar las universidades. Desde hace un tiempo a esta parte, y en lo que respecta al uso de tecnologías en la enseñanza, en la formación, se viene hablando de modelos híbridos. Esto no es una novedad. Un híbrido es una combinación, un cruce entre diferentes especies, ¿no? O objetos que tienen diferentes características. Bueno, a esto se le llama modelos híbridos y que combinan la virtualidad con la presencialidad. En esos modelos híbridos hay una planificación de lo que se hace en casa y de lo que se hace en clase. Hay cierto grado de flexibilización en los diseños curriculares. Generalmente estos modelos se basan en aprendizaje colaborativo, aprendizaje en red, aprender con otros, y se utiliza básicamente el concepto de clase invertida, ¿no? Es un modelo interesante, es un modelo que, digamos, permite cierto grado de flexibilidad y de alguna manera nos impone una forma de trabajo, por lo menos en las universidades, diferentes. Cuando yo explico este modelo, y lo venía explicando desde hace un tiempo, en universidades que pretendían transformar sus carreras universitarias de grado en carreras bimodales, ¿no? En carreras que combinen lo presencial y lo virtual en una proporcionalidad casi 50-50, ¿no? O 40 y pico por ciento y 60%. Pero bueno, esta idea de bimodalidad no era tan fácil de explicar a los docentes, ¿no? Y de que asuman esto como una posibilidad real y concreta en sus aulas. En muchos casos, los docentes suelen decir, bueno, pero esto lo hacemos toda la vida, cuando le pedimos al estudiante que lea antes de ir a clase, o que practique los ejercicios luego de haberlo explicado en clase, o que investigue o resuelva problemas en su casa. Es lo mismo que hacíamos antes. Bueno, esto no necesariamente es así,
porque el modelo híbrido lo que propone es aprovechar al máximo la posibilidad de estar de cuerpo presente, cara a cara, con nuestros compañeros y con el docente, para hacer aquellas cosas que en casa son muy difíciles de lograr hacer estando solos, ¿no? Es un poco un modelo que insta a pensar qué es aquello que necesariamente debemos hacer en la universidad cuando nos trasladamos y vamos y nos movilizamos y vamos hasta la universidad física. Ahora bien, la propuesta que yo estoy pensando en estos días y estoy empezando a compartir con mis colegas, los colaboradores, los compañeros de trabajo, los docentes, es un modelo que sea un modelo o tender hacia un modelo multimodal, ¿no? Ya que tenemos esta posibilidad ahora única, que es de revisar y pensar en aquellas cosas que nosotros queremos cambiar de nuestras universidades, se me ocurrió pensar en un modelo que combine diferentes modos de acceso al conocimiento, como diría Gardner, diferentes puertas de acceso, combinando distintos tipos de modalidades. Entonces tendríamos en este multimodal un modelo sincrónico, presencial. A propósito, yo pongo sincrónico, presencial, pero de carácter físico, es decir, estamos en el mismo momento, en el mismo lugar, compartiendo el espacio físico y trabajando juntos, que es lo que solíamos hacer habitualmente en lo que llamamos clases presenciales. Un modelo sincrónico presencial, pero virtual. Ayer fue muy interesante porque estaba en una clase con un grupo de docentes que se están capacitando, que se están formando en una carrera de especialización en docencia universitaria que tengo el gusto de dirigir en la Universidad de Buenos Aires, y una de los docentes que estábamos en una actividad por Google Meet, utilizando una plataforma sincrónica de comunicación, dice claramente, bueno, estaba hablando de las clases presenciales, de las clases virtuales, y dice, bueno, pero igualmente esto es presencial. Estábamos reunidos, nos veíamos las caritas en la pantalla, porque ahora habitamos las pantallas, es nuestro nuevo hábitat en esta etapa pandémica. Y ella decía, esto es presencial. ¿Qué diferencia hay entre el presencial físico y el virtual, no? Bueno, el virtual es una interfaz que nos permite estar con el otro en el mismo tiempo y en el mismo momento, digamos, de trabajo compartido, poder sentir o vivenciar una especie de presencialidad. No es física, no es la presencialidad de los cuerpos. De hecho, como chiste diría que nuestros cuerpos son como bustos, ¿no? Como las estatuas que solamente son el busto de alguien, porque generalmente no nos vemos del cuerpo para abajo, nos vemos de la mitad del cuerpo para arriba. Entonces, por supuesto que no es la presencialidad de los cuerpos, pero sí la virtualidad nos permite una presencialidad sincrónica que realmente nos acerca. No estamos alejados, estamos cerca, estamos casi como si estuviéramos de cuerpo presente. Nunca va a ser lo mismo, pero es una nueva presencialidad. Por eso digo sincrónico, presencial físico, sincrónico presencial virtual en los cuadrantes de arriba, y en los de abajo, asincrónico virtual, y también un asincrónico físico, porque cuando nosotros le proponemos a nuestros estudiantes algún trabajo en grupo, alguna tarea que tienen que hacer, vinculada con la clase, pero no en la clase, es decir, no en el momento en el que todos juntos nos encontramos, docente y alumnos, a trabajar, es un momento asincrónico, está fuera de ese horario y de ese tiempo, porque todo nos ha cambiado, ¿no? Estamos pensando de nuevo las temporalidades, entonces estamos fuera de ese tiempo, y el tiempo extendido nos permite tener un espacio asincrónico, pero físico, porque por ahí en ese espacio asincrónico yo he tenido que encontrarme con otros para continuar la tarea o la propuesta o la consigna que el docente ha dejado pendiente en su propia clase sincrónica, sea esta sincrónica virtual o sea esta sincrónica presencial. Entonces, ahí es donde lo presencial
se empieza a poner en juego como categoría. ¿Qué significa estar presente? ¿No? También el otro día en una reunión con docentes o una capacitación sobre la temática de evaluación en la virtualidad, surge muy fuertemente este tema de cómo tomo la asistencia, cuándo sé que el alumno está presente o no lo está, si es que me deja la cámara apagada, el micrófono apagado, cómo sé si está o no, por ejemplo, en una actividad sincrónica, o cómo evalúo su asistencia a lo largo de un recorrido de unos cuantos meses en los que se ha trabajado en un entorno virtual como puede ser un campus. ¿Cómo hago para evaluar la presencialidad? En la categoría temporal y de presencia se pone en juego en la multimodalidad. Ahora vamos a ver cómo resolvemos esta cuestión, pero lo interesante es pensar en nuevas presencialidades, esto como idea central. Bueno, obviamente que esta situación va a tener múltiples impactos sobre los aspectos curriculares de la formación, los aspectos pedagógicos de la formación y los organizativos y de gestión. Porque pensar en un proceso multimodal de formación implica tener en cuenta múltiples aspectos diferenciales de lo que se venía trabajando habitualmente. Nosotros ya todos venimos analizando, estudiando, hay teóricos que hacen referencia a esto, hay mucha investigación sobre teoría curricular que hoy por hoy pone en discusión algunos de los formatos más habituales, que generalmente son tubulares, a la hora de pensar los diseños curriculares en la universidad. Nosotros tenemos que poder hibridar no solamente la virtualidad con la presencialidad, tenemos que poder hibridar otro tipo de experiencias. Por ejemplo, hibridar las disciplinas, empezar a pensar en la interdisciplina, en el trabajo integrado, en el aprendizaje integrado, y esto supone otros modelos curriculares mucho más flexibles, con múltiples entradas y recorridos para el estudiante, con la posibilidad de trabajar en forma conjunta diferentes equipos docentes, distintos equipos de investigación que aporten a la docencia y a la enseñanza. Entonces vamos a encontrarnos ahí con modelos mucho más flexibles de diseño curricular. Desde el punto de vista pedagógico, lo mismo, vamos a encarar un trabajo pedagógico desde un enfoque determinado. Ayer un docente dijo algo maravilloso en una evaluación de cierre de un módulo de trabajo en la especialización en docencia que les comentaba. Dijo algo que a mí me encantó. Dijo, ninguna tecnología puede salvar una mala clase. Una clase no es buena o mala porque utilice tecnología. Una clase es buena o mala en función del enfoque de enseñanza que se esté abordando, del modo de concebir los procesos de aprendizaje. Si nosotros pensamos en un enfoque de enseñanza activo, socioconstructivo, que ponga en el centro al estudiante y a sus necesidades de aprendizaje, que permita el desarrollo de experiencias y de vivencias altamente potentes y enriquecidas, con una actuación del docente que dé lugar a la experimentación, al hacer, a la reflexión, a la metacognición por parte del estudiante, probablemente desarrollemos una mejor clase. Si usamos o no tecnología, esto puede agregar riqueza al trabajo, porque la tecnología ayuda a enriquecer nuestras aulas y nuestras configuraciones didácticas sin ninguna duda, si somos capaces de utilizarla con esa finalidad. Pero esto tiene más que ver con el enfoque de enseñanza y con los modos de abordaje pedagógico que con la tecnología en sí misma. Así que una buena clase, reitero, no es una clase que use tecnología, una buena clase es buena por el enfoque que subyace a esa clase y por el modo de apropiación y utilización de la tecnología en todo caso. Y tiene impactos el modelo multimodal sobre la organización y la gestión de la actividad académica. Esto sin ninguna duda, porque hay una reorganización de los usos de los espacios físicos, de los ambientes de trabajo, como los laboratorios,
como los diferentes tipos de estudios que puede haber en una institución para las diferentes disciplinas o actividades, ¿no? Talleres, laboratorios, experiencias a campo. Yo trabajo en una facultad de ciencias veterinarias en donde hay mucho campo y se trabaja con animales, así que hay muy diversas áreas de formación y muy diferentes ambientes para esa formación. Bueno, ¿cómo tenemos que organizarlos si nos involucramos en un modelo que sea multimodal? Entonces, desde ahí, y tomando algunas palabras que tomo de Hugo Pardo Kuklinski, a quien también sigo bastante, me gusta mucho su manera de encarar los temas vinculados al digitalismo, como él lo llama, o a la inclusión de las tecnologías en la vida cotidiana y en el mundo de la educación y el aprendizaje. Esto nos supone una nueva arquitectura, ¿no? Tenemos que construir un edificio nuevo, el edificio, lo digo metafóricamente, para la formación, que implica un hacer curricular diferente, un hacer pedagógico diferente, un hacer organizativo diferente, como estaba planteándoles recién, y me detengo un poquito en el cuadrante de la arquitectura física, porque ahí también hay impactos del diseño multimodal. Nosotros, por lo menos en la Argentina, en Buenos Aires, en la mayoría de las instituciones donde he tenido el gusto de trabajar alguna vez en gestión universitaria, uno de los mayores dolores de cabeza que tenemos es la falta de espacio físico. Nosotros tenemos universidades, en algunos casos públicas, que son absolutamente masivas, tenemos volúmenes y números de estudiantes muy grandes, e incluso en instituciones privadas, no tan grandes, no tan masivas, más pequeñas, que no son mega universidades, el espacio físico siempre es una carencia, siempre es algo que falta, ¿no? Y bueno, ahí es donde también, si nosotros pensamos en una multimodalidad que genera que en el momento de estar en el aula, con nuestros compañeros y con el docente trabajando, es un momento muy activo, es un momento para el hacer, para la experimentación, para la resolución de problemas, para poner a prueba aquello que hemos venido trabajando y estudiando de diferentes modos a través de los espacios asincrónicos y sincrónicos, pero virtuales. Voy a clase, estoy cuerpo presente en el espacio físico. ¿Para qué fui? ¿Qué es lo que me va a invitar a hacer ese docente en ese espacio físico? Entonces, ¿cómo tiene que ser ese espacio físico? Porque tal vez no tenga que ser un gran auditorio para 300 personas que van a escuchar al profesor. Porque ese profesor ya ha dado su clase utilizando tal vez un video como este que yo estoy usando ahora, o utilizando un espacio sincrónico virtual en donde ha interactuado con los estudiantes y ha podido trabajar en una clase algunos conceptos fundamentales de su disciplina o algunas indicaciones para el armado o para el poder hacer o llevar adelante algunos procedimientos luego de esa exposición, y esto ya lo ha hecho. Entonces, cuando nos encontramos en el espacio físico, tal vez sea para ir al laboratorio de microscopía y trabajar con el microscopio sobre los preparados que hemos estado anticipando que íbamos a trabajar y formular ahí algunas hipótesis o resolver algunas situaciones problemáticas que el docente proponga en ese mismo laboratorio. Bueno, entonces, si esto sucediera, si fuera así, tenemos que repensar los espacios físicos. ¿Qué sentido tendría reunir a 300 personas en un auditorio? Sería solamente para eventos muy especiales, pero podríamos rediseñar nuestros espacios en función de una arquitectura para el aprendizaje activo, socioconstructivo, que genere experiencias interactivas y vivencias potenciando el aprendizaje in situ en la universidad. No sé si voy bien con el tiempo, déjenme mirar un poquitito. Creo que me quedan unos minutos todavía. Bien, algunas de las principales
me voy a ubicar acá, algunas de las principales claves para el desarrollo entonces de una propuesta como esta. Pensar en las claves es sumamente importante porque en realidad son los criterios que orientan nuestra revisión y nuestra reinvención de la universidad hacia una universidad multimodal. Por supuesto que no estoy hablando de ninguna universidad en particular, son ideas para pensar cualquier tipo de universidad. Después cada contexto es ineludible, o sea, pensar cuál es la población destinataria, cuáles son las características que tiene mi cuerpo docente, cuáles son las características que tiene la institución en general. La verdad que ahí ya toda la propuesta que yo estoy armando requiere una idiosincrasia particular en caso de ser aplicada en una institución concreta. Son ideas marco para cualquier tipo de universidad que luego en cada universidad particular se resignificarían en función de las necesidades de ese contexto particular. Pero algunas de las claves que podemos tener en cuenta para eso son la calidad, la inclusión, la flexibilidad y el concepto o la idea de comunidad. Desde el punto de vista de la calidad, vamos a estar siempre cuidando la calidad epistemológica, la calidad del contenido que estamos enseñando, que estamos transmitiendo. La verdad es que nosotros en nuestro país, en España sé que también, ahora yo estoy comunicada con un argentino que habita en Madrid, que es el técnico que me ayuda con este videíto, pero sé que en España también y en muchos países del mundo hay un desarrollo muy grande en relación a los procesos de acreditación universitaria, de evaluación y de acreditación de carreras universitarias. Bueno, ahí es donde se cuida la calidad y se sigue cuidando, más allá de la modalidad empleada para el dictado de las clases o para la construcción del conocimiento y la formación de los profesionales. Sea cual sea la modalidad, hay un conjunto de estándares que siempre vamos a tratar de preservar, o sea, el aseguramiento de esos estándares siempre va a estar presente y tiene que ver con el desarrollo de determinados contenidos mínimos en las carreras que entran dentro de estos procesos de acreditación. También una calidad desde la perspectiva pedagógica. Nosotros queremos cuidar que las modalidades de enseñanza, las formas como nosotros elegimos llevar adelante estos procesos formativos, también sean formas que reúnan ciertos estándares mínimos. Y desde el punto de vista organizacional, porque a veces una mala organización, una mala gestión, atenta contra las posibilidades de llevar adelante una buena formación desde el punto de vista epistemológico y pedagógico. Por lo tanto, la organización también tiene que ser cuidada desde el punto de la calidad de los procesos que se llevan adelante. Otra de las claves es la inclusión. Garantizar el derecho a la educación superior para nosotros es ineludible. Y sabemos que las posibilidades de inclusión dependen de múltiples situaciones que se vinculan a la garantía que el Estado propone, que cada Estado propone para asegurar que los jóvenes puedan asistir a la universidad, permanecer en ellas y graduarse. Hay múltiples razones que impiden esta posibilidad de acceder a este derecho. Y en cada país se plantea esto de diferente modo. En Argentina, en nuestro país, en las universidades públicas, el derecho al ingreso, al acceso a la educación superior está garantizado, y no existen esos exámenes de selección que dejan afuera a los alumnos en función de sus capacidades intelectuales o de sus recorridos o trayectorias educativas anteriores. Sin embargo, hay mucho todavía para poder trabajar para asegurar que esos derechos sean realmente cumplidos, porque dependen de otros múltiples factores. Reducir la brecha digital sería un modo de asegurar que la
modalidad sea posible. Y acá quiero mencionar, en los últimos días hay un programa, un proyecto en realidad, que propone un programa dentro de la República Argentina, donde se gastarían aproximadamente unos 4.000 millones de pesos, no sé a cuántos dólares equivale hoy en día esa cifra, para asegurar la conectividad en los lugares más recónditos del país, que no la tienen asegurada, incluso en barrios populares. Esto fue la última de las noticias que escuché, y que es imprescindible, porque de lo contrario es imposible pensar en términos de multimodalidad si no tenemos asegurada esa conectividad, y también debiéramos asegurar la accesibilidad a recursos tecnológicos, dispositivos que permitan trabajar en la virtualidad, porque si no, esta idea sería imposible. Es importantísimo escuchar a los estudiantes. En estos días hemos escuchado estudiantes que decían, bueno, yo prefiero que te comuniques conmigo por WhatsApp, o prefiero que te comuniques conmigo dejándome todas las indicaciones en el aula virtual, que yo después las trabajo, o no, o quiero verte cara a cara, porque de lo contrario no termino de entender lo que me estás proponiendo. Bien, hay que escuchar a los estudiantes, hay que ver qué piensan, qué opinan, qué dicen, qué suponen, cómo deben ser las cosas, y llegar a generar acuerdos con ellos para poder establecer contratos didácticos que sean plausibles, que se puedan llevar adelante, ¿no? Facilitar y permitir que surja la emocionalidad, la experiencia de lo social, del lazo social, del encuentro con los otros, es fundamental. Como decíamos antes y veníamos hablando en las diapositivas anteriores, flexibilidad de formatos, de tiempos, de espacios, de ambientes, de modalidades evaluativas y de experiencias que les proponemos a nuestros estudiantes. No formas rígidas y estáticas de hacer las cosas, sino la capacidad de innovar permanentemente. La idea de comunidad, imaginar espacios reales y también virtuales para estar y para ser con otros, lo que nos lleva al sentido de pertenencia y a experiencias altamente emotivas, que son las que van a permitir esos aprendizajes significativos. Bueno, voy a ir terminando con esta idea. Bueno, ¿qué tipo de competencias docentes se requieren? Voy a cambiar de lugar, discúlpenme un segundito a mi video para que no me dé reflejo. ¿Qué competencias integrales docentes se requieren para estos modelos multimodales? En principio hablamos de competencia integral, no hablamos de competencias como capacidades o saberes aislados, saber hacer o capacidad aislada, en donde lo que pongo en juego es, bueno, sé manejar o no sé manejar tal tecnología como docente, sino que estamos hablando de un conjunto de capacidades integrales que van más allá del conocimiento o la capacitación adquirida para el uso de determinadas tecnologías. La primera, la que me parece fundamental a la hora de pensar en un modelo multimodal, es la capacidad de innovación. La capacidad de innovación requiere pensamiento crítico, creatividad y la posibilidad o potencialidad de resolver problemas complejos, porque la multimodalidad nos va a presentar una cantidad enorme de problemas que no conocemos, desconocidos, como algunos de los que hemos tenido que resolver en los últimos meses en esta virtualidad obligada, ¿no? Hemos tenido que resolver múltiples problemas complejos que nunca antes habíamos tenido y que por primera vez se nos presentaron como problemas a resolver, y los venimos resolviendo, venimos llevando adelante la tarea aún sin tener esa experiencia previa. ¿Por qué? Y bueno, porque somos capaces de poner en juego nuestra creatividad, nuestra capacidad para innovar. Otra de las competencias fundamentales es el trabajo en entornos colaborativos y en red. Ser capaces los docentes de poder trabajar junto con otros en diferentes tipos de ambientes, tanto reales, físicos, como virtuales, ¿sí? Los ambientes virtuales nos permiten una serie de intercambios que la verdad que son muy interesantes. Miren,
Les voy a contar dos ejemplos. Una directora de una carrera en una universidad, directora de una carrera de psicología, me comentaba: nunca antes pude reunir a tanta cantidad de docentes en una reunión docente. He llegado a tener 90 docentes en la sala de Zoom en una reunión, cosa que jamás ha ocurrido en la actividad física, donde por ahí la convocatoria a docentes se hace sabiendo que más de la mitad de esos docentes no van a asistir a esa reunión por sus múltiples actividades. Entonces, de pronto, la virtualidad generó un espacio de trabajo compartido que nunca antes se había podido dar de ese modo, ¿no? Con tanta masividad, con tanta convocatoria. Y esto es muy interesante como modelo de trabajo. Bien, para poder trabajar en entornos colaborativos necesitamos mucho entrenamiento en el trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo, la capacidad de manejar personas, la posibilidad de tener cierta emocionalidad, podríamos hablar de inteligencia emocional, ¿no? De hacer sinergia con otros equipos docentes, con otras áreas de la institución, la capacidad de hacer sinergia con las áreas de investigación, con las áreas de vinculación y extensión universitaria, de poder trabajar con otros y generar que eso mismo suceda en las aulas, que los alumnos también sean capaces de trabajar colaborativamente y en red. Bueno, capacidades digitales, sin lugar a dudas, el saber y manejar distintos tipos de herramientas y recursos virtuales van a posibilitar mejores prácticas en el sentido de la utilización de formas diferentes para plantear situaciones de aprendizaje. Ahora bien, para mí no es lo más importante. Realmente lo que sí me parece importante es la habilidad, como lo plantea Castañeda, Linda Castañeda, la habilidad de ser capaces de elegir estratégicamente las herramientas o los recursos virtuales o digitales que voy a utilizar, ser capaz de elegirlos con cierta claridad, con cierta, digamos, decisión política. Yo elijo cuándo utilizar un recurso y cuándo utilizar otro en función de los objetivos que pretendo alcanzar o los resultados que pretendo alcanzar. Digamos, el uso de tecnología no es neutro, ¿sí? No es neutral, no es inocuo. Entonces, la decisión de qué utilizo, cuándo y cómo es una decisión estratégica o político-estratégica que el docente tiene que ser capaz de llevar a cabo. Y ahí reside su capacidad digital, más que en el uso concreto de una herramienta, de una pizarra electrónica, ¿no? O de una pizarra interactiva. Es en la capacidad estratégica de elegir cuándo y cómo utilizar una herramienta y qué va a potenciar, qué va a favorecer, qué va a facilitar esa herramienta. Como decíamos antes, la adecuación al contexto en el que viven nuestros estudiantes, en el que transitan nuestros estudiantes y al contexto de la institución, y un fuerte compromiso social, ¿no? El compromiso con el otro. Esto es fundamental y es una competencia de los docentes. Y la flexibilidad cognitiva, que es un punto que me parece muy interesante, poder hacer visible el pensamiento, poder trabajar con la metacognición, con los modos como nosotros construimos el conocimiento, ser capaces de ayudar a los estudiantes a adquirir también esa flexibilidad cognitiva que les permita generar procesos metacognitivos dentro del proceso mismo de aprendizaje de los contenidos, ¿no? Ir más allá de la zona de confort, de lo que me es cómodo, obliga a hacer este proceso de metacognición. Bueno, estas son para mí las capacidades integrales fundamentales para llevar adelante un modelo multimodal. Y pensar al docente o a la docencia como provocador de situaciones de aprendizaje, gestor de prácticas pedagógicas emergentes y diseñador de experiencias utilizando contenidos digitales. Pero lo más importante es que sea capaz de diseñar experiencias para los estudiantes.
una experiencia es más que tomar apuntes. Entonces, convertirme en provocador de situaciones como docente es un enorme desafío. Y si uso para eso alguna herramienta digital, bueno, probablemente me ayude y contribuya a la creación de esa experiencia, pero esa experiencia depende de la combinación del conocimiento que tengo del contenido que voy a enseñar, del conocimiento que tengo pedagógico y de la inclusión de la tecnología. Es esa triada la que me permite generar y provocar esa situación de aprendizaje que pueda ser desafiante, que pueda significar un reto para el estudiante y que valga la pena aprender, eso que el docente me propone. Antes lo mencioné, pero lo quiero resaltar al final. Nosotros estamos en una etapa muy difícil, donde una de las pérdidas que tenemos más grandes, lo que más nos oprime, además de las pérdidas económicas, de las pérdidas que tenemos en relación a cuestiones de trabajo en muchísimos casos. Yo tengo una hija, diseñadora gráfica, que perdió mucho de su caudal de trabajo que venía teniendo antes de la pandemia. Son situaciones que impactan muy fuertemente en la vida cotidiana. Pero lo que no podemos perder, porque es lo que más dolor nos causa una situación de aislamiento, es la idea de comunidad y el sentido de pertenencia a una institución. Nosotros tenemos que poder, en cualquier modalidad elegida, pero si elegimos la multimodalidad, conservar, ya sean los espacios físicos reales a los que ya estamos acostumbrados, o en los espacios virtuales que nos proponen las tecnologías de las cuales hoy disponemos. Tenemos que tratar de garantizar esta idea de lazo social, de comunidad, de sentido de pertenencia, de pertenecer a una institución, de pertenecer a una facultad, por ejemplo, de pertenecer a una carrera, a la profesión que hemos decidido enseñar, y ese sentido de comunidad, vivido desde la docencia y transmitido a los estudiantes para que ellos puedan también recorrer su trayecto formativo sintiéndose parte de esa comunidad, es fundamental para garantizar una buena formación. Nosotros, como lo plantea Alessandro Barico en su último libro The Game, pero ya lo venía planteando hace más de 10 años en su libro Los Bárbaros, estamos ante una nueva revolución, la cuarta revolución, la revolución 4.0, la revolución tecnológica. Cada autor lo llama de distinto modo. Es una revolución que impacta sobre la vida de las personas casi tanto como cuando apareció la máquina a vapor o muchísimo más, y que está transfigurando, reconfigurando toda nuestra vida, porque al reconfigurarse la industria, al reconfigurarse el trabajo, al reconfigurarse el ámbito de la educación, la vida cotidiana de las personas en tanto áreas de esparcimiento, contacto con los otros, la aparición de redes sociales, en fin, todo lo que ha venido sucediendo, sobre todo en los últimos 10 años, ha impactado de tal modo globalmente en el mundo que estamos ante un nuevo paradigma. Y poder asumir que estamos transitando ese cambio de paradigma no es sencillo. Es un desafío, no cabe ninguna duda. Pensar, como dice Barico, que la realidad es única. Hoy la realidad, a lo que llamamos realidad, incluye la realidad física y la realidad virtual, lo que él llama el submundo. El mundo y el submundo confluyen en una única realidad. Nosotros en la educación superior, en la vida universitaria, no podemos negar uno de estos mundos, porque de hecho todos estamos inmersos en el mundo de la virtualidad, alumnos, docentes, y tenemos que convivir en esos dos mundos, empezar a pensar que es una única realidad por la que vamos y venimos, transitamos de una a la otra. Yo hoy estoy en este ambiente que es como mi despacho en casa, porque estoy en mi casa, y en este ambiente tengo una computadora frente a mí que me permite estar en contacto con ustedes a través de esta pantalla y de esta grabación del video.
y estoy a la vez viviendo en mi mundo real, donde tengo mi cafecito con leche cerca para poder tomar, y mi mundo virtual, que es la pantalla, la interfaz que me permite estar en contacto con ustedes. ¿Cuál es real? Mi habitación donde estoy con mi café con leche, sentada, donde hace un poco de frío, porque acá hace mucho frío hoy, o la pantalla que me conecta a quien en algún momento a lo largo de Virtual Educa mire este video. Y ambas, la pantalla y mi habitación donde yo estoy aquí sentada, ambas son la realidad. Son dos mundos que confluyen. La idea de generar comunidad en ambos mundos es fundamental si queremos lograr este desafío de la multimodalidad. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan sido ideas que despierten la posibilidad de pensar, de debatir, de discutir con colegas, con compañeros de trabajo, con docentes, con gestores universitarios, estas propuestas que no son poco desafiantes, son muy desafiantes, pero también son interesantes. Es la oportunidad que nos deja la pandemia de poder rescatar, recuperar, conservar aquello que hemos hecho casi frenéticamente en estos meses, tratando de salvar, entre comillas, la formación en este cuatrimestre que ha pasado, por lo menos para nosotros en la Argentina, de formación universitaria 100% virtual, es el desafío que nos deja. ¿Qué queremos conservar de todo esto que hemos trabajado y pensar en el futuro? Porque el futuro que se viene no va a ser de ninguna manera sola y exclusivamente un futuro analógico, ya es un futuro digital. Entonces tenemos que poder incorporar ese futuro digital en nuestras aulas y nosotros hacer una inmersión en ese mundo digital que nos permita salir y entrar de él toda vez que tengamos ganas. Muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo.